Mario Arce, presidente de Incofer, una institución clave. Bueno, si hacemos una alianza con el sector privado, porque si seguís con la figura pública, es una institución muy difícil de manejar con los problemas estructurales que tiene, aunque me llama la atención que apenas en planilla tienen 58 personas muy 56. calificadas y el resto lo subcontratan. Eso es eficiencia, eso es productividad. Hablemos, vamos a ver, hay grandes temas, ¿verdad? Uno es el transporte de personas, ¿verdad? Cada vez más complicado manejarnos por carro o por bus, ¿verdad? Y caro, o sea, porque ahora andar con las presas y con la situación que hay, las carreteras colapsadas, es cada vez más relevante el trabajar en el tren de pasajeros. Totalmente de acuerdo. Un proyecto que ya tiene 2006 comenzó, entonces son un montón de años, son 6 años de estar en análisis y evaluaciones hay algunas discrepancias con lo que había preparado el gobierno anterior de Carlos Alvarado. Es un proyecto que ellos habían planteado, valía más o menos 1.400 millones de dólares. Sí, de 1.550. O 1.550, de los cuales el Banco Centroamericano aportaba 500 millones de dólares, 250 de un fondo verde que tiene condiciones muy blandas, por no decir que muy especiales, ¿verdad? Totalmente. Que es casi 40 años sin pagar intereses. Sí. Veía 84 kilómetros tenía más o menos de longitud, veía 5 cantones, iba desde Paraíso hasta Coyol. Según el proyecto, beneficiaba a 2,5 millones de habitantes y quitaba o restaba 7 millones de gases de CO2. Ahora, con el nuevo gobierno se habla de que lo van a revisar, ¿verdad? Que van a fortalecer más este-oeste, ¿verdad? Los costos de hablar de transporte ferroviario, digamos que no va por tierra, sino que va aéreo, ¿verdad? Es el doble de lo que es, más o menos el doble de lo que cuesta. Y bueno, hay derechos de vía, hay problemas serios. Hay gente que dice que, bueno, ¿por qué no va a las zonas más densas, pobladas? O sea, ustedes tienen 8 trenes chinos. Correcto. Que están trabajando muy bien, mueven, prácticamente están a una plena capacidad. Esa fue una inversión como de 30 millones de dólares, ¿verdad? Sí, así es, 32 millones. 32. Y bueno, habría que pensar si primero hacer un plan A, un plan B, un plan C, no sé. Pero lo que no podemos dejar es que sigamos como estamos. Bueno, hablemos de personas ahora. Sí, no, totalmente de acuerdo, don Jorge. Tal vez para referirme un poco a lo que usted comentaba en estos momentos, nosotros tenemos un plan. O sea, si en algo nos hemos esforzado, y me he esforzado particularmente en esta administración, es en procurar diseñar y empezar a implementar una visión y un plan para cada uno de los proyectos. El tren metropolitano, el nuevo sistema de tren metropolitano, y tal vez esto es importante aclararlo, no es que el proyecto se abandonó en el sentido de la visión de contar con un tren metropolitano moderno que abarque todo el área metropolitana, que llegue a esos 5 cantones, a esos 15 cantones y esas 5 provincias que usted menciona, a esas provincias que usted mencionaba, las 4 provincias del área metropolitana. Y la idea sigue siendo la misma, lo que está cambiando es la modalidad o la visión de cómo se debe desarrollar el proyecto. Y esto porque
y tal vez es importante recalcarlo, los 550 millones del BESIE y los 250 millones del Fondo Verde del Clima siguen estando habilitados para este nuevo proyecto, para esta nueva visión o nuevo planteamiento del proyecto. ¿Y por qué es que se replantea el proyecto? Por 3 o 4 razones muy concretas. Primero, la plata. Nosotros tenemos 550 millones en estos momentos de un crédito y el proyecto que se estaba planteando por parte del gobierno anterior es de 1.600 millones. Con lo cual el gobierno tenía que asumir prácticamente 1.000 millones en un momento en cual 1.000 millones que tendría que generarlos, que tendría que reconocerlos, que tendría que producirlos de algún lugar. Se está hablando de 35 años de concesionar y que el concesionario va a tener que invertir. Sí, pero es que vamos a ver, el proyecto no estaba planteado de esa manera. El proyecto estaba planteado que todo el proyecto se concesionaba de forma integral. Entonces, una vez que se hacía la fase 1 del proyecto, digamos, la que se construía la primera línea, el operador entraba a operar el servicio y en ese momento había que reconocerle un porcentaje y un subsidio de cerca de 63 millones de dólares anuales. Y además, el Estado sí iba a tener que procurar y iba a tener que reconocer la inversión completa que iba a hacer y en ese momento no había la garantía financiera. Vamos a ver, los trenes de pasajeros son sistemas deficitarios, no producen dinero. Entonces, para plantear un tren deficitario que vamos a tener que invertir más de 1.000 millones sin tener claro cuál va a ser la fuente a largo plazo de financiamiento de esos recursos, es lo que nos hizo echar para atrás. Eso es de la parte financiera. Desde la parte técnica, ustedes lo pueden ver, es más, hoy hubo otro accidente, ayer hubo 2 accidentes. ¿Por qué hay tantos accidentes? Porque el tren convive continuamente con más de 220 cruces viales. El tren a nivel, el tren que hoy en día tenemos, que pasa cada media hora, produce 2 a 3 choques prácticamente semanales, porque hay respeto, porque no hay cultura y porque también las calles, la forma en que está diseñada la ciudad, hace que el tren que atraviesa de este a oeste el área metropolitana tiene que estar en constante interacción con las rutas viales, con las rutas terrestres, a diferencia de otras ciudades donde el tren va por la periferia y no tiene ese conflicto que presenta actualmente la ciudad metropolitana. Entonces, por temas de seguridad, por temas de fiabilidad del sistema, imagínense un tren pasando cada 5 minutos, de la cantidad del riesgo que eso sería y también de las presas que eso podría generar. Nosotros lo ilustramos con un video cuando se anunció el cambio del proyecto. En el video se veía como en el tren actual, con una aguja que se baja cada 20 minutos, media hora, se hacían unas colas enormes, ¿verdad? Imagínense eso cada 5 minutos. Entonces, desde el punto de vista del técnicamente, como está planteado el proyecto, y desde el punto de vista financiero, no era viable para este gobierno impulsarlo. Pero no es que se abandonó el proyecto, no es que se abandonó Alajuela, no es que se abandonó Heredia, sino que como los países desarrollados, como todos los países desarrollados, los países que ya tienen experiencia en estos temas, estos proyectos se plantean en fases y no se puede, por más que se quiera, la situación económica de Costa Rica no está para hacer un tren de la nada, me explico, no estamos en la situación de Panamá o de Dubái, donde se pueden hacer obras y la plata, digamos, sobra, ¿verdad? En este caso estamos en una situación económica complicada, por eso planteamos lo que es viable y responsable. Hagamos la primera línea del sistema, hagámoslo elevado para que no vaya a tener ningún conflicto con la dinámica actual de la ciudad y con la dinámica futura, porque en 20, 30, 40 años la ciudad va a cambiar, va a ser más densa, vamos a tener más altura en los edificios y necesitamos un tren que no vaya a ser un impedimento para ese crecimiento, para ese desarrollo. La idea es concretar este primer proyecto de la línea 1 en esta administración. Ese es hasta Paraíso. Hasta Paraíso, es de San José hasta Paraíso. Y aquí hablando de zonas densamente pobladas, es importante recordar que no son antojos el por cual se decide ir por un lado o no por otro lado, sino que hay un tema de mayor, vamos a ver, de conflictos y de situaciones actuales que es importante visualizar. En días recientes ha vuelto a salir toda la problemática que existe en el sector de Taras-La Lima, en el sector de Cartago. Ellos realmente tienen una única vía de acceso al área metropolitana, digamos, con suficiente capacidad para darle acceso a la ciudad, que es la Ruta 2, la que está precisamente en obras, a diferencia, por ejemplo, el oeste, que tiene la Ruta 27 y la Ruta 1. Y por otro lado, hay una necesidad de apoyar el desarrollo social y económico del este del área metropolitana, que es la zona con mayor problemática social, mayor de índices de desempleo, y también porque eso nos va a permitir no solamente captar las poblaciones de Paraíso
y las poblaciones aledañas, sino también ser una puerta de entrada para las comunidades rurales del este del Valle Central. Estamos hablando de Alvarado, Tucurrique, Jiménez, que ahorita están invisibilizadas, pero viven decenas de miles de personas en estas comunidades que necesitan urgentemente potenciar las posibilidades de empleo, de educación, de mejora en la calidad de vida. Por lo tanto, esto es lo que se está visualizando. Además, las estimaciones de demanda preliminares con las que se cuentan confirman que el sector de mayor crecimiento potencial para el sistema ferroviario sería el este de San José, no el oeste, con base en las proyecciones que se hicieron en el 2016. En estos momentos estamos en proceso de contratar estudios breves que van a durar 5 o 6 meses, ese es el plazo que se les va a dar para hacer una actualización de datos, y si hubiera una modificación y si hubiera un cambio en la estadística que se presenta, en el estudio de demanda, pues aquí podríamos replantear decisiones, porque pero nada está los escrito en centros de piedra. empleo, digamos, en Cartago hay una zona franca que está creciendo mucho. Claro, pero muchísima de la gente, sí, hay una zona que está creciendo, pero la demanda de empleo, no solamente de Cartago Cantón, ¿verdad? Sí. Sino de Cartago Provincia, periferia, no la suple totalmente Cartago. De hecho, uno de los temas que se demuestra, o que se demostró en el estudio de demanda del 2016, Mucha gente es que hay un vive movimiento. aquí y pasa, Exactamente, hay un movimiento pendular muy marcado, marcado. de la población de Cartago yendo hacia San José en la mañana y regresándose en la tarde. Eso se puede reflejar en los estudios de demanda, a diferencia de los sectores de Alajuela y Heredia, que presentan un comportamiento más mixto, y esto por una serie de razones también que ahora no es que no se vaya a invertir y que solamente vamos a priorizar en estos 4 años el proyecto de TRP hacia Paraíso, sino que en paralelo actualmente estamos trabajando. Y ¿Tenés una idea del costo? la primera línea, y es precisamente esos otros los estudios que contratamos, pero preliminarmente podríamos hablar de un costo entre 500 a 600 millones, la línea 1, el viaducto, la construcción del viaducto, sin contar la adquisición de material rodante y ya los costos de mantenimiento. Pero sí, aproximadamente puede andar, por eso el proyecto de tren elevado... ¿Pero sería el mismo trazado? Sí, sería el mismo trazado, es el mismo trazado. La misma derecho de vía, pues. Es en el mismo derecho de vía, nada más que lo estaríamos elevando. Más bien liberaríamos el derecho de vía a nivel que podría utilizarse como ampliación de espacios públicos, como proyectos con la comunidad que podríamos trabajar, y sobre todo evitaríamos pues la segregación urbana y los problemas de seguridad que iba a generar el proyecto tal y como estaba planteado. Entonces, eso es lo que visualizamos para Cartago. Para Alajuela y para Heredia, lo que se tiene pensado es aumentar la frecuencia de viajes, aumentar la capacidad de carga, o sea, la capacidad de gente que podemos llevar por viaje. ¿Cómo? Comprando trenes chinos. Bueno, eso es una posibilidad. Totalmente de acuerdo, comprando trenes que porque podrían ser ahí chinos. Lo que pasa es que tenés serios problemas de la parte de rodaje, o sea, son esas, bueno, no sé si lo han rescatado mucho, porque como en todos lados roban líneas de tren donde no pasa el tren. Sí, en estos momentos, digamos, precisamente usted tiene toda la razón. Nosotros tenemos habilitados la línea 3 hasta Belén y la línea 2 hasta Alajuela, hasta el hospital de Alajuela. Lo que visualizamos en un primer momento es hacer 2 acciones en paralelo con lo que son las 2 vías hacia el oeste. Primero, ampliar la posibilidad de cobertura. En este sentido, ampliar particularmente el ramal de Belén. Estamos explorando la posibilidad, ya tenemos los costos para lo que sería ampliar en un primer momento hasta San Rafael de Alajuela, y posteriormente también se está valorando la posibilidad de continuar hasta Siquiares para poder captar tanto la ruta del Coyol, en este caso la parte de Ciruelas, como la parte de los nuevos desarrollos y nuevos proyectos que se están visualizando en el sector de Siquiares, donde se visualiza que vayan a haber instalaciones, equipamientos para eventos masivos y desarrollo que también se está dando hacia el oeste del área metropolitana. Por el lado de Grecia se están construyendo 2 o 3 zonas francas. Correcto. Entonces, la idea es, lo que pasa es que es importante tal vez aclarar que los sistemas ferroviarios pueden ser complementarios, pero son también o sea, una cosa es un tren metropolitano enfocado en transportar y movilizar a la gente en el área metropolitana, y otra cosa es un tren interregional
que ya estaríamos hablando de un tren Turúcares, Atenas, Grecia, Naranjo. O sea, esas son otras rutas que hay que explorar, pero eso ya va en el marco, por ejemplo, de lo que sería un tren al Pacífico, que sería un tren que podría unir la ruta de Ciruelas con Punta Arenas. Mayoritariamente este sistema se visualiza como un tren de carga, pero todo tren de carga, todo sistema de carga también puede llevar pasajeros. Sí. Y esa es la visión que llevamos para el tren al Pacífico y para el tren al Atlántico también, que es el proyecto más inmediato, el TELCA, que esperamos poder empezar a construir, licitar y empezar construcción finales del próximo año. Esa es la visión, ese es el primer gran proyecto que estaríamos ya concretando en esta administración, el TELCA. Pero ahí lo importante es hacer alianzas público-privadas o hacer una empresa mixta, porque totalmente de acuerdo. Mientras sea del Estado y sea es complicadísimo, ¿va? Ustedes regulen, ustedes vigilen, ustedes supervisen, pero que no sean actores, ¿verdad? Porque el problema de la historia del ferrocarril ha sido muy triste, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, don Jorge. Vamos a ver, la visión totalmente va orientada hacia las alianzas público-privadas, o sea, y eso lo he repetido en diferentes momentos, es vital, es fundamental que el INCOFER se abra a la inversión privada, se abra a los proyectos, a las alianzas. Nuestra ley, nuestro marco jurídico lo permite perfectamente. Tenemos toda una ley muy habilitante para hacer muchas cosas, lo que pasa es que no se estaba haciendo nada. Faltaba mucha creatividad, visión y sobre todo un enfoque empresarial. Ver al INCOFER como una empresa y no verlo como un ministerio, como una oficina. Y eso es lo que ahorita estamos haciendo. Ya tenemos una alianza público-privada que vamos a estar inaugurando próximamente el 6 de octubre en el sector de Pocosí, lo que se conoce como la estación o patio de Lesville. Vamos a empezar a transportar contenedores, hicimos con una empresa privada, logramos una operación, una logística y vamos a empezar a transportar contenedores desde Guapiles hasta Moín. Esto lo va a hacer la empresa privada, todo el trasiego, toda la logística, todo el intercambio modal de camión a tren y toda la gestión del patio lo va a hacer una empresa privada, lo está haciendo una empresa privada. Además, el TELCA como proyecto, la visión del TELCA es que sea un joint venture, que sea un negocio abierto donde podamos tener por lo menos 2 socios estratégicos principales, un operador de carga internacional, una empresa, y un fabricante de trenes de material rodante que pueda entrar a la operación y también que el proyecto pueda estar abierto a inversionistas minoritarios nacionales e internacionales. Y así como le hablo del TELCA, le puedo hablar del tren al Pacífico. Actualmente estamos buscando concretar el estudio lo más pronto posible, que se empiece a hacer a partir del próximo año y vamos a llevar la misma visión. La visión del INCOFER tiene que ser alianzas público-privadas porque lo contrario no es posible. Una empresa ferroviaria que tenga que ocuparse de administrar un sistema ferroviario público al 100% es inviable y además necesitamos la expertise, el know-how de las empresas, que son las que conocen realmente de temas logísticos, pensando fundamentalmente en el transporte de carga, que es la principal razón del sistema ferroviario y que es lo que permite que demos el servicio de pasajeros de una forma continua y con una calidad y que suficiente. pueden mezclar, o sea, donde haya pasajeros puede estar la carga. Totalmente, esa es la visión que llevamos. Y es que, por ejemplo, hablando aquí recientemente con un exportador de piña, es que sale allá casi de la frontera con Nicaragua, se me dice, mira, lo que para recorrer 200 y pico, casi 300 kilómetros, yo duro 7, 8 horas, o sea, lo que en cualquier lado, bueno, a veces más, porque aquí como cierran y por problemas distintos, y los costos de transporte son muy altos, ¿verdad? O sea, totalmente, esa es la porque el mantenimiento de las vías es muy caro versus el ferrocarril, ¿verdad? O sea, sí, el tema sobre todo es que se deterioran muchísimo más y por temas de inclemencias, por temas de cerramientos, el tema del colapso, del congestionamiento, hay muchas dificultades. Por eso a este exportador de piña se le podría dar la buena noticia que si todo sale bien y esa es la visión que llevamos, estamos construyendo un sistema de carga en el Atlántico, vamos a construir un sistema que va a permitir llevar la carga desde muelle en San Carlos, claro, ya está mucho más cerca de los Chiles, y montar la carga en muelle y llevarla en tren directamente hasta los puertos de APM y de Habdeba, hasta los muelles. Entonces, ese sistema es la visión que se lleva.
La fase 1 llegaría hasta Río Frío de Sarapiquí, y esa sería desde Moín hasta Río Frío de Sarapiquí, donde habría un gran patio intermodal que captaría la carga proveniente de la Ruta 4 y de la Ruta 32. Y posteriormente ya en sus fases completas sí vamos a llegar hasta San Carlos. Entonces, sí hay esa visión y sí hay ese proyecto que empezamos a concretar. El compromiso de esta administración, y mi compromiso en particular, es poder dejar construida y lista para operación la línea 1 TRP, poder construir la fase 1 del Telca y dejar listo para construcción el proyecto del Tren al Pacífico. De esa forma, ya no vamos a hablar de un Incofer deficitario con un solo proyecto de pasajeros, sino que vamos a hablar de un Incofer que está desarrollando un sistema integral ferroviario de carga y de pasajeros, donde los sistemas de carga, además de apoyar el desarrollo logístico y el desarrollo económico, no solamente regional en la zona norte, la zona del Caribe, sino nacional, también va a tener recursos suficientes para poder invertir en tren de pasajeros, poder adquirir más unidades, poder dar el servicio de calidad que mucha gente espera, pero que es imposible sin los recursos necesarios. Y eso es lo que necesitamos plantear. No ver como un solo, el Incofer durante muchos años ha venido trabajando en un solo proyecto, en una visión unidireccional. Lo que ahora queremos es ampliar ese esquema y además con otros proyectos que ni siquiera tienen que ver con temas ferroviarios, como es, por ejemplo, todo el proyecto de gestión inmobiliaria que estamos desarrollando. Poca gente sabe esto, pero el Incofer tiene más de 900 propiedades. 900 propiedades que ni siquiera estaban mapeadas, ni siquiera estaban inventariadas. Yo llegué en mayo y pregunté cuáles eran las propiedades del Incofer y nadie sabía. Y desde mayo estamos levantando una base de datos y ya vamos por 900 propiedades. 900 propiedades, más de 400 que están a nombre de Incofer, a nombre de la Northern Railway Company, a nombre de Ferrocarriles del Pacífico. Y todo ese haber inmobiliario hoy en día está desperdiciado. Entonces, imagínense el potencial que tiene la institución, que tiene la empresa, para poder desarrollar APPs, para poder plantear proyectos de zonas francas, zonas industriales, desarrollos de uso mixto, poder ofrecerle a la empresa privada estos terrenos que son en muchos casos ubicaciones estratégicas, pero todo este haber se estaba desaprovechando. Por eso es que ahora, como le digo, el Incofer está desarrollando una visión empresarial en la que ya hablamos de sistemas, ya hablamos de otros proyectos que van más allá del tema ferrocarrilero y otra visión. No estar uno, todos los sectores de ferrocarriles, o sea, están en manos privadas. O sea, en Europa se ven estas alianzas como algo normal. La mayoría, lógicamente, tiene que haber un subsidio del gobierno, pero mínimo, porque la eficiencia es muy alta. Es que aquí cuando hablamos de subsidios si no hay eficiencia, entonces no se vale. Totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo con esa visión. Yo que estudié en Europa, también soy testigo y usuario y usuario anterior de esos esas sistemas. Estaciones multimodales, uno llega, digamos, en Madrid, donde salís de... Bueno, casi en Moncloa, en cualquier zona. Llegás y ahí están los taxis, Príncipe Pío, todo eso, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la visión, de hecho. Hay centros comerciales. La estación al Pacífico, la actual estación al Pacífico, en el proyecto, en la visión del tren metropolitano, el planteamiento es desarrollarlo como una gran estación intermodal, de confluencia entre taxis, buses y tren. Esa sería la visión y sí tenemos esa proyección de desarrollar, bueno, no solamente... ya los buses como que se renovaron las rutas y no hay un ordenamiento. Ahí que habrá que hacerse un pulso complicado. Bueno, yo lo que sé del tema de los buses, porque previamente a estar en este puesto, estuve trabajando como consultor en el MOP, en la administración anterior. Lo que le puedo decir es que existe un planteamiento de modernización para todo el área metropolitana, un planteamiento de sectorización que quedó listo para ser implementado. Pero se vencía cada 7 años y no sé si... Lo plantearon a 15 años, los nuevos contratos de concesión se plantearon a 15 años para poder, ¿cómo se dice?, financiar, que las empresas pudieran financiar la sustitución por buses eléctricos, que era el compromiso para este nuevo periodo de concesión. El tema, hasta donde yo entiendo, está, por así decirlo, varado en ARECEP. Hay ahí unos temas de revisión que se están haciendo, también el MOP entiendo que está haciendo unas revisiones, pero bueno, yo espero simplemente que también el tema de la modernización del transporte público
sector autobús pueda avanzar, porque el tren no es la solución a todo, No. el tren no llega a las casas, entonces necesitamos... No, ni te puedes meter en ni me puedo meter en todo lado. Un Entonces, desarrollo tan complicado como el de Costa Rica, ¿verdad? entonces necesita... Inmobiliario, Exactamente. la parte Entonces, de planificación urbana, que eso es muy serio. eso, usted acaba de decir algo muy, muy importante, don Jorge. El tren, los buses, al final de cuentas, forman parte de un entorno que es el sistema de la ciudad. En mi caso, yo soy urbanista, soy abogado urbano, especializado en derecho urbano, y para mí es muy importante el tema de la ciudad. Por eso, y de la intermodalidad, que es lo que estábamos hablando ahora, cómo el tren, el bus se articula, también incluso con el sistema peatonal, ¿verdad? Porque la gente muchas veces llega al transporte público a pie. También está el sistema de Park and Ride que tenemos que empezar a desarrollar. Yo sé que don Luis, el ministro de Transportes, ha hablado de esos temas, como en otras ciudades, donde la gente puede desplazarse, llegar a zonas donde puede dejar su carro, en las periferias, tomar un bus, tomar un tren. Todo ese tipo de sistemas modernos nos van a su vez a impactar esa gestión urbana, ese modelo de ciudad que hoy tenemos, que es caótico, que es ineficiente, pero todo llega al centro. Todo llega al centro, cuando la realidad es que tenemos una dicotomía este y oeste muy marcada. También hay situaciones en el norte-sur que hay que potenciar, porque ahí hay bastantes problemáticas sociales, particularmente en el sur del área metropolitana. Entonces, sí es necesario. Hay un concepto que se llama desarrollo orientado al transporte, y es básicamente pensar la ciudad a partir de sus medios, de sus sistemas de transporte. Porque si tenemos sistemas eficientes, si tenemos sistemas que promuevan la movilidad masiva, entonces es más fácil que la gente viva más cercana, es más fácil que promover edificación vertical, es más fácil repoblar los centros urbanos y dejar de empujar a la gente hacia la periferia, que eso también tiene una serie de problemáticas, porque el tren no puede llegar a todo lado, pero es más fácil que la gente venga donde están los sistemas. Los trenes planos, o sea... Exactamente. Bueno, vamos a ver, ojalá que esos planes se puedan incorporar y puedan ser realidad. Así es. Lo que hay que ser es pragmático. Pues si no nos pasamos 4 años en estudios otra vez, ya llevamos 4 administraciones hablando de los sueños, pero nada más se pasa de sueños, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hay que ser pragmático y hacer, bueno... Hay que ejecutar. El presidente, don Rodrigo, ha sido muy claro. Nosotros estamos con una visión de política empresarial. Nosotros no, bueno, en mi caso, mi misión es ejecutar proyectos, eso es a lo que vengo, no a hablar de estudios ni a vender sueños, sino a ejecutar, a realizar, a concretar. En esa línea vamos, y bueno, ya ahora en octubre tenemos un primer proyecto que inauguramos y vamos a seguir trabajando, y en próximos meses espero poder estar dando ya más anuncios, pero vamos en esa línea y vamos a trabajar para efectivamente que la gente ya vea realidades y deje de oír sueños. Bueno, Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge.